¿Quién es esa? ¿Quién es? Hola. Di hola, hola, Ahí. Hola. 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 Para quienes no nos conozcan aún, somos una familia viajera. Yo soy Whispers. Yo soy Bambú y por aquí está nuestra bebita Asia, que tiene 8 meses. Y nos dedicamos a viajar en nuestra casa con ruedas, en la que estamos ahora mismo. Y vivimos aquí desde hace ya 3 años y 1 año y medio en Latinoamérica. Y por aquí el cuarto integrante de nuestra familia, nuestro amiguito Inai, que ya ha recorrido más de 20 países. Ya, fuera. Ay, no, pobrecito. Y en nuestro canal hemos estado subiendo vídeos sobre personas que nos íbamos encontrando en el camino, en el viaje, personas que contaban su historia muy inspiradora, que nos encanta compartir, pero hemos observado que queremos darle un cambio al contenido que queremos entregar, porque vemos que tenéis mucho interés en nuestra forma de vida, en nuestro estilo, en nuestra filosofía de viajar. Y para los que ya nos conocéis, os habrá impactado mucho el título porque veníamos con este sueño desde hace ya mucho tiempo, que era viajar por Latinoamérica. Trajimos nuestra autocaravana hacia aquí, que es muy costoso y lleva mucho tiempo y esfuerzo y burocracia para llegar a traerla aquí, y hemos decidido cambiar radicalmente nuestro rumbo. Os habrá sorprendido mucho y os vamos a contar el porqué. Bueno, y como ha dicho Bambú, llevamos 1 año y medio en Latinoamérica y nuestra hija nació hace 8 meses en Córdoba, Argentina. Y todo ese viaje, todo ese tiempo lo hemos disfrutado muchísimo, hemos conocido muchas personas, muchos países, muchas culturas, pero hemos sentido que ya ha llegado a su fin el viaje por Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las distancias entre sitios son súper largas. Creemos que esta motorhome no está preparado para esos caminos porque hay muchos ripios. Ripios son caminos de tierra en los que vibra todo, en los que se mete un montón de polvo, y sentimos que las rutas que estamos haciendo no la estamos disfrutando en sí. Estamos muy no sé, como en tensión. Y la última ruta que hemos hecho en tanta altura, que fue por el Paso Jama desde Argentina hacia Chile, no la disfrutamos nada y fue unos momentos muy difíciles. La guinda del pastel es que nos hemos quedado en San Pedro con un motor roto. Y como dicen, San Pedro es un sitio de paso, un sitio de descanso, y el universo ha querido que nos quedemos aquí parados un tiempo. San Pedro de Atrapama. Para decidir, para observar. También hay que escuchar las señales del universo. A veces nosotros queremos una cosa, pero la vida te tiene otra, diferente. Y esta bebé ahora es nuestra brújula, ¿no? Ella es la que manda. Y es que, bueno, los motivos que se suman para haber tomado esta decisión son muchísimos. No son solo las rutas dificilísimas, las alturas por las que hemos estado pasando, sino que también tenemos ahora mismo una bebé de 8 meses que tiene unos abuelos, los abuelos quieren verla, y sobre todo es la familia lo que nos ha hecho tirar mucho más hacia casa, ¿no? Eso no quiere decir que el viaje vaya a detenerse, sino que se abren muchísimas más posibilidades. Porque teniendo nuestro auto en España, tenemos la posibilidad de dejarla aparcada e irnos a destinos muy diferentes desde ahí. Vamos a viajar por Asia, vamos a viajar por África, vamos a viajar por Europa, que tiene sitios impresionantes. Y la verdad es que hay una parte de mucha pena, porque teníamos ganas verdaderamente de estar recorriendo toda Latinoamérica y de hacer llegar la autocaravana hasta México y luego tal vez pasar a Estados Unidos. Era nuestro plan y lo teníamos así muy en mente desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sentimos que hay que escuchar las señales y sobre todo hay que ver qué es lo que puede ser mejor para nuestra bebé. Y creo que cuando llega una criatura como ella al mundo, de repente lo que es toda la familia se reúne más. Es una convocatoria para hacer esa conexión y volver a reunir a la familia. Y ahora pues echamos en falta a los abuelos y ellos tienen muchas ganas de conocer a la bebé. También están los tíos, los primos, la tribu, que hemos visto que criar a una bebé como lo estamos haciendo, que supone estar 24/7 con ella, sin ninguna clase de ayuda de nadie, supone un auténtico desafío.
pero sobre todo es que esas personas que nos quieren y que quieren a esta bebé tienen muchas ganas de estar con ella y sentimos que es lo mejor que podemos hacer por su bien y por el nuestro. Aparte de toda, hay que decirlo, negligencias que nos han llevado a todo esto, negligencias mecánicas que nos han llevado a decir, no, aquí no. Y es que ahora mismo nos encontramos en San Pedro de Atacama esperando a que nos lleguen piezas que nos tienen que enviar desde España, porque tenemos la culata rajada, nos tienen que enviar una culata entera porque no se encontraba aquí en Chile y esto ya nos ha pasado en otras ocasiones en las cuales nos vemos parados en medio de la nada por negligencias mecánicas. Hemos tenido ya 3 calentones del motor y cuando ocurre pues te ves en un lugar donde posiblemente no te guste tanto estar como en otros, a veces para en una carretera o en un terreno con calor, con una plaga de hormigas entrando, como nos ha pasado, y son situaciones que son verdaderamente incómodas, ¿no? Pensamos en lo que es el viaje por Europa antes de traer aquí la caravana y nos dio muchísimas más facilidades. Las distancias son mucho más pequeñas. Sentimos que mecánicamente no hay tanta negligencia, porque es que aquí nos han estafado y todo. Nos pusieron una pieza que no era nueva, diciéndonos que era nueva y que nos así, lleva a y tener un nos motor roto 5.000 kilómetros más tarde, ¿no? que nos ha roto el motor, ¿sabes? Como, entonces, claro, te pones a sopesar y dicen, bueno, pues entonces el camino no, o sea, el universo no está diciendo claramente ir por el otro lado y aparte de que cuando lo hemos decidido, todo se ha dado, o sea, todo ha fluido. Sí, fue tomar esa decisión y parece que dentro algo que teníamos que estaba ahí muy removido empezó a alinearse y Sí, empezamos a sentir que era el camino, que teníamos de repente un sueño mucho más apetecible que era el volver a encontrarnos con nuestra tribu y que el viaje continúe, pero en de otros otra forma, formatos, ¿no? sí, Que diferentes podamos también. dejar la autocaravana aparcada e irnos a Asia a hacer un poco de mochileo con nuestra bebé. Que podamos ir a África tomándonos un vuelo y a un destino donde nos apetezca viajar durante un Que tiempo. podamos viajar con la familia, con la tribu y también que podamos, por ejemplo, yo puedo seguir con mi proyecto también de ceremonias de cacao, reunirnos con gente, echamos tanto de menos eso que aquí en Latinoamérica sí, nos hemos juntado con mucha gente muy preciosa, muy bonita, pero no se dan tanto esas situaciones de congregación, de tribu, de tal. No por nada, sino porque a lo mejor estamos en sitios remotos en los que no hay tanta gente o, ¿no? Sí, Como que, o si congregamos en una ciudad y no es tanto, y las distancias son más grandes, entonces la gente no puede venir, ¿sabes? cuesta mucho más crear Cuesta esas mucho más. convocatorias, ¿no? Que en España pues nos reuníamos en lugares, pues íbamos haciendo una ruta por España, paramos en un sitio y entonces hacemos este encuentro bellísimo de ceremonias de cacao y yo llevaba mis libritos y nos reuníamos con mucha gente en cada una de las comunidades, parándonos cerca de la playa o en la montaña, en un bosque y la verdad es que teníamos mucha más variedad de paisajes, de situaciones. Aquí a veces nos tenemos que pasar un día, 2 días enteros haciendo una ruta muy monótona y aburrida para llegar a un sitio tan espectacular como es el de San Pedro de Atacama o como hemos estado en Córdoba, pero entre cada lugar la ruta no es nada disfrutable en general. Y lo de estos días ha sido un proceso de aceptación de un cambio tan grande como el que se viene, que ha sido difícil, porque la verdad es que viene mucho estímulo, pero al mismo tiempo es dejar atrás una forma de vida que también nos ha gustado mucho. Por un lado estábamos haciendo vídeos de personas que nos encanta conocerlas, y poder darles voz. A mí me encanta el hecho de poder ofrecer este canal a personas que tienen mensajes tan interesantes para transmitir. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente en los últimos vídeos que hemos hecho sobre personas que sentimos que tienen muchísimo valor, los números no han acompañado. No sabemos muy bien por qué, el algoritmo no está premiando vídeos que sentimos que están hechos con mucho cuidado y que tienen mensajes muy interesantes. Y sin embargo, los vídeos que hacemos sobre nosotros, sobre nuestro viaje, y lo mismo nos pasa en cuanto hacemos posts de Instagram en los que aparecemos nosotros, los números se multiplican. Entonces, bueno, creo que está bastante claro que esto es lo que más interesa a la audiencia de lo que podemos entregar. Así que viene un cambio que va a ser estimulante, sí o sí.
Me da pena, por un lado, y por otro me apetece mucho porque creo que podemos hacer algo muy bello también con ello. Ahora mismo queríamos hablar a cámara, pero nuestros vídeos siento que pueden ofrecer una parte de vlog así muy cuidado, de mostrar el viaje y la parte bella que tiene, porque sentimos que está lleno de canales con títulos muy amarillistas, con miniaturas que hacen pensar que es todo horrible en el viaje, que todo lo que pasa es malo, y nuestra idea pues es transmitir un bello mensaje sobre lo que es viajar, viajar en familia y todo Que lo también positivo que trae tiene consigo. sus dificultades, por supuesto. O sea, también habrá momentos en los que, bueno, hay que superar esos obstáculos, ¿no? Pero bueno, que es muy bello, ¿no? Ir superándolo y ir aprendiendo del camino, ¿no? Ujú. Si nos pusiésemos a enumerar todo lo que nos ha ocurrido en los últimos 3 meses y pusiésemos el foco en todos esos desafíos, la verdad es que no pararíamos. Y hemos decidido que queremos enfocarlo todo de forma positiva, porque si nos vamos metiendo en esa negatividad de lo que ocurre, al final no sales del hoyo, ¿no? Y ahora pues, bueno, estamos tratando de sonreír a todos los días, aunque estemos parados en medio del desierto esperando a nuestro motor. Bueno, a ver, en medio del desierto estamos cuidados. O sea, en plan, tenemos todo lo que necesitamos en este momento. Pero sí, estamos parados en San Pedro de Atacama. Sentimos que hay muchísimos motivos para agradecer, para sonreír y en nuestro día a día tenemos lo más bello que puede ocurrirle a una persona que es una criatura como la que está ahora mismo tumbada detrás nuestra y hay veces que en esos desafíos ella nos dedica una sonrisa y se te pasa todo de golpe, ¿no? Ah, Eh, ¿quieres tú hablar? a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas tú? ¿A ti qué te parece el viaje? ¿Eh? ¿Quieres ir con las abuelas? Eres muy aventurero tú, ¿eh? Y otro de los motivos por los cuales hemos decidido esto es que nuestra fuente principal es la organización de viajes. Y aquí en Latinoamérica se nos estaba dificultando mucho. Y creemos no, sabemos que en Europa tenemos muchísimas más posibilidades de poder organizar viajes por Asia, por África. Está todo mejor conectado. Sí, Desde está. España, básicamente, el llegar a los países de Asia nos cuesta mucho menos en economía y en tiempo. A África nos pasa exactamente lo mismo. Y hay destinos en Europa como es Islandia, Dolomitas, que nos funcionan siempre muy bien, donde viene la gente con mucha facilidad, sobre todo a Islandia. Entonces, económicamente, aunque nos cueste bastante llevar la auto para allá, luego nos sale muy a cuenta porque podemos dedicarnos a lo que hacemos, que son las ceremonias de cacao, que tanto nos gusta organizar, y los viajes que hacemos principalmente por Europa, África y Asia. Y por cierto, si aún no nos habéis descubierto en Instagram, os hago saber que yo empecé como fotógrafo, haciendo fotografías, y luego ya me metí en esto del vídeo. Mi cuenta se llama All These Humans y la de Whisper se llama Susurros desde la Tierra. Y por ahí si queréis ver nuestras fotografías, saber un poco más de nuestro viaje, seguir nuestras historias, contamos mucho más por allá. Así que os recomiendo echarle un vistazo. Gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo y os deseo un muy buen camino.